Pues vamos a empezar. Espero que la clase sea corta. Si se llega a cortar, denme 2, 3 minutos y vuelvo a iniciar, ¿ok? Espero estén bien. Ay, ¿dónde está? ¿Qué está? Espérenme. Ay, es que no aparece. Aquí está. Bueno, ahí está, ya la ven, ¿verdad? Pues entonces empecemos la clase. Bueno, antes que nada, la entrega de trabajo será para el 1 de diciembre, o sea, el martes. Y quienes entregaron, que son poquitos, pues van a tener un punto extra, como quedamos la clase pasada. Y para quienes no entregaron, pues tienen hasta el martes, ¿vale? Yo quiero hacer una dinámica nueva que no he hecho, pero que me hicieron a mí en un curso apenas, y me parece muy interesante, que es luego de que ustedes se expongan, yo les hago una retroalimentación y así, a ver, esperen. Y el helicóptero. Y así me obligo a revisarlo y les doy retroalimentación justo después de que hagan la presentación, pero para eso necesitaría que me las enviaran lo antes posible, ¿sí? Entonces, si quieren retroalimentación el mismo día en que presenten, particularmente, y no se les olvide porque los que presenten en enero se les va a olvidar, entonces si lo pueden hacer antes mejor y así se van de vacaciones. Bueno, si es que se van, pero bueno, ya no nos veríamos durante como 15 días, pero esos días van a descansar sus mentes, sus cuerpecitos, y para que descansen bien, lo mejor sería que todos terminaran lo antes posible. Entonces, si pudieran mandarme la presentación que van a hacer antes, o sea, lo antes posible para que yo la vea y les pueda hacer retroalimentación el mismo día que presentan. ¿Sí? Y luego haremos sesión de grupos para que los demás también retroalimenten. ¿Está bien? Los primeros en presentar va a ser el jueves, ¿ok? La próxima semana van a presentar 7082. ¿Está bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Y le hablar a la máquina, no saber si están escuchando eso. Pero bueno, ustedes porque nada más ven casi, pero está así, bueno, es un shock para todos, yo creo. Bueno, ok, pues entonces, antes de entrar a esto, ¿tienen dudas, preguntas? Yo tengo una duda, profesora. Sí. Yo creo que pertenezco al equipo 1. Mi nombre es Julio Fragoso, pero me ha costado trabajo ahorita con todo este rollo ponerme en contacto con ellos. Entonces, nada más para decirle, si alguno de mi equipo se encuentra hoy, no sé, poderles mandar chat o que me manden ahorita chat y yo les contesto para ponernos de acuerdo en la expo. Porfa. Para ponerse de acuerdo, ¿de qué? Es que ya no escuché, De perdón. la expo, es que nosotros Ah, creo ya. que dijo que exponemos el 10, o bueno, más o menos vi en la agenda que exponemos el 10. Sí, sí, Pero eso sí. ajá, con todo esto del viaje de Classroom y todo este rollo, aparte no tengo WhatsApp, me tengo que poner de acuerdo con ellos, ¿no? Para dividirnos la exposición. Sí, bueno, que eso ya lo habíamos platicado, pero Ujú, lo bueno sería que me la pudieran enviar antes, no a las 4:59, sino el martes, ujú. para que yo les pudiera dar retroalimentación y si no, pues bueno, se las doy así a como vayan presentando, pero estaría mejor, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale, Vale, ok. entonces si ¿Alguno para? alguno se encuentra, por favor, mándeme mensajito por Somos aquí. 12, no creo. Sí, a ver, ojalá y si Yo creo algo que sea, del aunque equipo sea uno. 1, ¿no? Es Sí, que ya tenemos el grupo de WhatsApp, ¿no está? sí, de hecho sí estoy, o sea, de hecho me ocurrió un accidente, soy Julio Fragoso y si te das cuenta ahí estoy en el WhatsApp, pero tengo como una semana sin WhatsApp porque mi celular se estropeó, entonces ya no vi lo que pusieron en ese grupo, entonces a ver si me puedes poner al tanto en un chat aquí o ahorita te comparto yo mi correo, ¿va? Ok. Sí, si quieres anótalo y ya Va, lo checo con los demás del grupo. perfecto, muchas gracias, ¿de qué va? Sí. Ok, para los que Gracias, están maestro. llegando apenas, estábamos comentando que sería conveniente si la presentación que vayan a hacer, sobre todo los del jueves, pero
Créanme, los del jueves van a ser muy felices porque en enero ya van a haber acabado con todo. Y los otros no, porque después de vacaciones van a tener que volver a empezar. Entonces, si pudieran mandarme las presentaciones antes, tienen que ser chiquitas las presentaciones, pero concisas, para que yo les pueda hacer una retroalimentación el mismo día que presenten, ¿no? Y así haya más comunicación y no información entre nosotros, ¿no? Ahí está ya el correo. Bueno, entonces, si no hay más dudas al respecto, sí. ¿No dudas? ¿No? Bueno, la clase de hoy espero sea corta, un poco por aquello de que igual y nos cortan en 40 minutos, les pido que por favor lo intenten otra vez si nos cortan. Yo espero abrir la clase lo más rápido posible otra vez. Y si no, y también la idea de hacerla cortita, espero, es que ustedes aprovechen el tiempo para ponerse de acuerdo en las cosas que no se han puesto de acuerdo, porque como puedo ver, casi nada más se comunican por acá, entonces aprovechen este tiempo para eso, ¿sí? Porque muchos, supongo, trabajan y pues se nos olvida, así somos, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? No es que se nos olvide, nos concentramos en otros temas y al rato ya. Bueno, ok. Entonces, volviendo a la temática de la clase, pues que ya vimos, pues todo esto, ¿no? Ya lo habíamos visto y esto lo vimos en el primer examen. Que no voy a abordar sobre esto. También en las clases pasadas pusimos una gráfica del PIB desde 1900, que era una de las tareas que ustedes tenían, ¿no? De este lado el PIB en absolutos y de este lado en variación anual. Esto es lo mismo, nada más que contra la población total, el PIB per cápita de 1900 a 2000, ya ni me acuerdo, aquí nomás sale 14, pero es un poquito más, creo que es 16. Y también empezamos a ver toda la parte histórica, ¿no? Y la dividimos en estas etapas, de acuerdo con el libro de Carlos Tello, que espero que ya estén leyendo, que está en la bibliografía sugerida y en cada una de las presentaciones aquí, hasta por capítulo. Y ya vimos todo el marco internacional para todos los primeros 3 periodos, que es del 20 hasta el 54. Y pues era la formación del Estado Nacional, el Estado nacionalista, ¿no? Y el Estado promotor, que no lo puse acá, pero el Estado promotor, ¿no? Del 40 al 54. Y estas son las evoluciones, ¿no? Del 21 al esto. No sé si ustedes ven esta barra o no. Porque si las ven, entonces les taca todo. Bueno, del 21 al 34, evolución del PIB en absolutos y del PIB per cápita. Mismo para el 34 y el 40, el periodo de Lázaro Cárdenas, básicamente, el primer sexenio como tal. Y luego la última clase vimos rapidísimo del 40 al 54, ¿no? Y también como había un tipo de cambio más o menos constante y se hicieron varias devaluaciones por crisis y demás, pero sobre todo esta de acá por la guerra de Corea como inducida, ¿no? No la guerra, sino la devaluación. Y bueno, hoy pretendemos ver el siguiente periodo y pues para eso está aquí pues los 3 principales fuentes que espero puedan leer, sobre todo este libro de Ortiz Mena es muy bueno, no es que es un libro completito de todo el periodo, pero es muy bueno, es su punto de vista. Él era secretario de Hacienda en el Desarrollo Estabilizado. Bueno, empezamos pues ahora sí que un listado de cosas que pasaron en ese periodo del 54 al 70 para que vean y tengan pues referencia de lo que estaba pasando en el mundo, no nada más de lo que pasó en México. En 1955, como lo vimos en la clase pasada, se firma el Pacto de Varsovia, que básicamente es el espejo de la OTAN, ¿no? La OTAN es el bloque capitalista occidental, por decirlo así, y el Pacto de Varsovia es del bloque pues comunista. Es el año también del libro de Pedro Páramo. En 1957 nace la Comunidad Económica Europea por el Tratado de Roma, imagínense, en el 57, y es un año también en que muere Diego Rivera. En el 58 nace la NASA, también un poco por esta carrera por la Guerra Fría, ¿no?
por la carrera de la conquista del espacio entre las dos superpotencias, porque había dos superpotencias, oye, hay cuántas. Y también es el año de la región más transparente. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Era la Ciudad de México. Es un libro de Carlos Fuentes, es muy bonito. En el 59 finaliza la Revolución Cubana con la llegada de Fidel Castro al poder, en 1959, y mueren Alfonso Reyes y José Vasconcelos. En 1960 nace el Banco Interamericano de Desarrollo. En México se da el control de las empresas eléctricas, que eran más de 40 por la Comisión Federal de Electricidad. Se mexicaniza pues la electricidad, por decirlo así, en 1960. En el 61 es cuando se crea, por decirlo así, se construye el muro de Berlín y se divide totalmente, ya estaba dividida, pero vamos de manera mucho más real, Berlín y Alemania, y por supuesto toda Europa, con el muro de Berlín, que es muy representativo, es simbólico. También el año que estuvo Kennedy ahí. Es también el año en que, de la hazaña de Yuri Gagarin. ¿Alguien sabe cuál es su hazaña? Es el primer hombre en el espacio exterior. Ándale. Y también es el año del suceso de Bahía de Cochinos. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? No, ese sí no. Pues es básicamente un ataque de los Estados Unidos a Cuba y se quedaron con ese pedacito. Y ahí es donde tienen su cárcel, que están cuestionando varios documentales. En 1962 es la crisis de los misiles, ¿no? También en Cuba. ¿Se acuerdan de esa? ¿Alguien ha oído hablar de eso? En la crisis de los misiles. Sí. Es como el cenit, ¿no? De la Guerra Fría, casi está ya la Tercera Guerra Mundial, porque detectaron supuestamente misiles soviéticos en Cuba y pues eso está a un paso de Estados Unidos y pues ya se iban a atacar mutuamente todos. Pero lo bueno es que se resuelve. Y el presidente Kennedy de Estados Unidos visita México en el 62, en el 73 lo matan, y es el gran discurso de Martin Luther King por la Carta de Derechos Civiles norteamericana, que después se aprueba. Se prometió Kennedy, pero no la aprobó, pero después sí se aprobó. En 1964 estalla la guerra de Vietnam y también es el año en que nacen los Beatles, bueno, surgen los Beatles, por decirlo así. En el 65 muere Malcolm X. ¿Alguien sabe quién es? Sí, es un activista del movimiento negro en Estados Unidos. Pudo ¿Vale? haber sido presidente. Pero no estaban listos todavía. Tuvieron que esperar 40 años. ¿Sí va? 40 años. Sí, más o menos. Es mucho. Y es el año de la Revolución Cultural en China. Que bueno, causó muchos problemas en China, particularmente una hambruna muy fuerte. En 1968 son las Olimpiadas en México, pero sobre todo en todo el mundo es el movimiento estudiantil, pues derivado de todo lo que vimos antes, ¿no? Hay mucho descontento en el mundo en general. En 1969 Neil Armstrong hace su hazaña, que básicamente es poner el primer pie humano en la luna, ¿no? Bueno, ya no puse 1970, no se ve, pero en el 70 no nací yo. No. Bueno, hace mucho tiempo ya. Bueno, ese es el periodo del desarrollo estabilizado. Todo el mundo hemos oído hablar de él, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué exactamente se llama estabilizador. Pero bueno, es un periodo muy importante para el país. Tuvimos 3 presidentes, básicamente Adolfo Ruiz Cortines, que estuvo del 52 al 58, si se acuerdan, la vez pasada cortamos su periodo en el 54. Adolfo López Mateos, del 58 al 64, y Gustavo Díaz Ordaz, del 64 al 70. Como ustedes ven, comparado con otros periodos, sobre todo cuando hace 2, 3 periodos, empezó cada vez. Profesora, Mande. sí está avanzando las diapositivas, ¿verdad? Es que, bueno, yo me quedé en la del PIB, no sé si sea mi celular o... No, de hecho, yo también solo veo la gráfica del PIB. Pensé que la estaba basando dentro de esa misma. No, sí la estoy moviendo. No me Ah, aparece. creo que se quedó trabada entonces la Espero. pantalla. Pues espérenme. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. ¿Ahora qué ven? Ahora sí, ya la línea de tiempo. Ah, ya, bueno.
Ahí está la bibliografía. Se quedó en la del PIB, bueno, luego venía, adiós, no, bueno. Todo esto pasé, si me lo están viendo ahora. Sí, sí se ve, profesor. Estas son láminas que hemos estado viendo antes. Y de esta clase, pues esta que es los 3 libros, esta es que es toda pues la historia, ¿no? O sea, las efemérides, puedes decir así. Y bueno, estamos acá. Aquí es cuando me dijo que bueno, muchas gracias por avisarme. El desarrollo estabilizador en principio nace en el 58, pero Adolfo Ruiz Cortines sentó las bases para ello y por eso cortamos su periodo en 2, que básicamente la sentó en 1954 después de la devaluación. El tipo de cambio se mantuvo constante hasta 1976 en 12.5 pesos por dólar. Imagínense, esos fueron 12 años que parecen poco, ¿no? 22 años, que son un montón con un tipo de cambio fijo. Y pues fue la época de oro del capitalismo, la edad de oro del capitalismo. No nada más fue una gran época aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Es una época de prosperidad para los países más desarrollados. Tienen un crecimiento del PIB de 5.1% en promedio y del PIB per cápita de 4% anual, es muchísimo. La inflación promedio es de 3.3%, por eso también es estabilizador, ¿no? Y hay muchas oportunidades por eso, porque pues hay mucha estabilidad, particularmente financiera, y grandes oportunidades de desarrollo para países en desarrollo como México, que por supuesto las aprovechó, ¿no? O sea, básicamente esta época todo el mundo crece, a todo el mundo le va muy bien. Pues sí, si consideramos toda la inversión que hicieron en los periodos posteriores derivado del término de la guerra, y por supuesto que estamos en Guerra Fría, entonces que todo el mundo quiere ser el mejor, bueno, los dos bloques quieren ser los mejores, pues entonces todo va muy bien. Y pues aquí un ejemplo, ¿no? El crecimiento porcentual promedio del 54 al 70, aquí está el PIB, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Japón creció 9.9% en ese periodo cada año, casi como China en los últimos 30. En México el PIB per cápita creció, el PIB 6.8, casi 7% al año, por eso extrañan tanto esa época, ¿no? Todos los líderes siempre hablan de esta época, pero es por esto. Y el PIB per cápita 3.4%. Fue muy buena época, pero para todo el mundo, no nada más para México. Y los precios pues están considerablemente estables. Eso es muy importante. Bueno, con todo el mercado internacional del dinero y de los capitales, pues, se desarrolló mucho, creció mucho. El sistema de tasas de cambio fijo y anclado a la convertibilidad del dólar a oro a un precio determinado, que ya lo vimos, eran, me acuerdo, $36 por onza. Eso apoya también la expansión del comercio internacional. Todo el mundo era amigo ahora, ¿no? Bueno, no, por bloques. Claro, el comercio internacional está 80% concentrado en países desarrollados, ¿no? Y otros países también aprovecharon la era de oro, entre ellos México, ¿no? Ahí tienen a Brasil, Argentina, ¿no? Venezuela. Y pues bueno, la verdad es que nos fue muy, muy, muy bien en esta época y por eso todo el mundo la extraña y todo el mundo quiere volver allí. Pero como les digo, el crecimiento fue en parte similar en otras épocas en México, pero la gran diferencia es la estabilidad de precios y del tipo de cambio. Es la gran diferencia y eso sirvió en todo el mundo, ¿no? O sea, aquí pueden ver los precios y el PIB per cápita cómo fue cambiando en los diferentes periodos, pero como pueden ustedes ver acá, pues 3.2, 3.4, 3.5, ¿no? Tuvimos acá también 3.3, aquí 3.3, ¿no? Pero aquí ya no había estabilidad de precios ni de tipo de cambio. Aquí sí. ¿Ok? Y bueno, en general el desarrollo estabilizador se define como la política económica y social que buscó lograr el crecimiento económico por la vía de la estabilidad. Y la estabilidad macroeconómica se toma como una condición indispensable para lograr un desarrollo económico y social sostenido. La idea es crecer más rápido, detener las presiones inflacionarias, elevar el ahorro voluntario, ¿no? El ahorro interno creció de 13.5 al 18.8% del PIB, elevar la inversión que pasó del 17 al 21% del PIB, mejorar la productividad del trabajo, ¿no? Que llegó a 4 puntos, la mejora de la productividad llegó a 4.5% anual, ¿no? Y también del capital.
Si ustedes ahorita revisan las cifras del INEGI, la política del trabajo no se está moviendo. Aumentar los salarios reales, es muy importante esto, porque habían estado cayendo, si se acuerdan. Pasaron de 9.2% anual, estuvieron creciendo 9.2% anual hasta 1964. Y mejorar la participación de los asalariados en el ingreso ¿no? Que pasó del 33 al 38% y mantener el tipo de cambio, pero creo que esto ya no se ve. Miren, ya acaban 10 minutos, entonces lo que voy a hacer es voy a seguir y en cuanto se acabe me vuelvo a meter y se vuelven a meter, ¿sale? Sí, profesora. Sí, Y muy vale. ok, gracias. Y muy importante mantener el tipo de cambio que era 12.5 pesos por dólar. Hacienda tenía mucho poder, mucho poder. Y dicen que mandaba y decidía y algunos le llamaban vicepresidencia. No sé si les suena por ahí. Ay, Dios. Algo se cayó, pero bueno, en la práctica, el desarrollo estabilizador fue una división del trabajo entre el gobierno y los empresarios. Entonces se pusieron muy bien de acuerdo y dividieron su trabajo, ¿no? Incluyendo también a los obreros, maestros, burocracia y los campesinos. Y cada quien ponía algo de su parte y, por supuesto, cada quien recibía algo también, ¿no? Los empresarios y los banqueros se comprometían a invertir y a cambio de ello tendrían utilidades considerables y, por supuesto, no pagarán demasiados impuestos. El gobierno, de ahí el apoyo necesario, incluyendo todo tipo de subsidios a todos, incluyendo a los empresarios. Y como les dije, el sistema tributario no grabaría en exceso a las utilidades de sus empresas, o sea, pagarían menos impuestos, y los intereses y los dividendos mantendrían su carácter de ingreso personal anónimo. Y la industrialización del país, que llevarían a cabo fundamentalmente los particulares, pero tenían el apoyo del sector público, y se desenvolvería bajo un rígido sistema de protección. Había protección a los empresarios nacionales. ¿Cómo es esto? Con tarifas y controles cuantitativos frente a la competencia del exterior, ¿no? Entonces, que tenemos un grupo de empresarios que invertían mucho, eso ayudó mucho al país, pero también obtenían un montón de beneficios del gobierno, entre otras, pues no tenían muchos impuestos, sino tenían mucha competencia, sobre todo del exterior. Ya se imaginan lo que eso puede traer de como consecuencia, ¿verdad? Y bueno, a cambio de eso, los empresarios ya no molestaban a Hacienda, ya no se quejaban de que era comunista ni nada por el estilo, y les dejaban todo lo relacionado con la definición económica, política y social y ciertas actividades clave para el desarrollo, como los energéticos, ¿no? Y si había algún conflicto, se solucionaba en Hacienda. Y si no se llegaba a un acuerdo, bueno, ya iban con el presidente, pero básicamente donde se resolvía toda la problemática era en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda. Un montón de empresas nacieron, obviamente, y también nacieron empresas públicas que después del 82 se iban a privatizar, pero nacieron muchas empresas públicas. Y bueno, también a los trabajadores organizados, es decir, a los sindicatos, a los miembros de sindicatos, el gobierno les ofrecía salarios monetarios en términos reales crecientes y muchas prestaciones de carácter social, como educación, salud, seguridad social, subsidios a bienes y servicios, el agua, por ejemplo, el control de precios, por ejemplo, el transporte urbano, ¿no? Las entradas a los cines eran controladas, la leche, la tortilla, el huevo, el pan, ¿no? Pero hasta los cines tenían precios controlados. Y bueno, a cambio de ello, obviamente, pues algo tenían que hacer. ¿Y qué hacían? Pues se mantenían calladitos, ¿no? Disciplinados, no tenían demasiadas demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto de los propietarios agrícolas y ganaderos que estaban organizados en la Confederación Nacional Campesina, pues les daban confianza y garantías en la pequeña y no tan pequeña propiedad, daban precios de garantía, sistemas de almacenamiento, créditos, en términos muy razonables, por supuesto con una tasa de interés subsidiada, muchas tierras con agua asegurada, y se crearon los distritos de riego, apoyos de todo tipo para mecanizar y tecnificar los cultivos, y a cambio de ello, pues, se comprometían a trabajar, mantener la seguridad y la paz social en el campo. Entonces, como ven, eran, parece, bastante buenos términos para todos. Y pues el gobierno hizo lo posible por mantener la estabilidad política y el crecimiento económico para que se apoyaran mutuamente. Y ya ven, desarrollo estabilizador, no nada más por los precios y los tipos de cambio, sino también términos políticos y sociales.
La estabilidad política se logró con políticas de promoción a largo plazo, y pues que todas las clases sociales tendieran a mejorar su situación a pesar de las desigualdades en la distribución del ingreso, ¿no? Y bueno, obviamente fue muy notable toda la cooperación que hubo. Las decisiones de política económica y social se hacían a puerta cerrada, mayormente en Hacienda. Se consolidaron la Rectoría Económica del Estado y la economía mixta, ¿no?, que nació, como vimos, con Lázaro Cárdenas, y se logró combinar el crecimiento económico con la estabilidad de precios y la paz social. Y para 1960 todo el mundo decía que México era un país de izquierda, pero pues no parece tan de izquierda como lo podemos ver, ¿no? Más bien era un pacto perfecto para muchos, ¿no? Pues fue una era de muchos subsidios, de transferencia de utilidades públicas a privadas. Se protegió mucho la industria, como ya les dije. Imagínense, un coche costaba casi 75% más aquí que en el extranjero, y además no les permitían quebrar, no podían quebrar. Y pues, derivado de ello, pues el gasto creció y también se dirigió mucho a la parte de desarrollo social, sobre todo para los dos segundos grupos. Y como ejemplo, el gasto en educación creció 14.2%, o sea, 14% anual, imagínense, muchísimo. El Gini bajó un poquito, el Gini bajó un poquito de 0.6 a 0.58, pero pues sin embargo el ingreso del último decil permaneció cerca del 50%. Sin embargo, con todo y esto surgió la clase media de México, básicamente, ¿no? Además es una reforma política que permite primeros diputados de minoría, ¿no? Que llegaron hasta 32 en 1970. Y claro, todos los demás eran del PRI, pero ya teníamos 32 diputados de minorías en 1953. En 1958 se crea el CONALITEC, en el 59 nace el ISSSTE, y luego nace el apartado B del artículo 123. El artículo 123 de la Constitución es el que habla sobre el derecho al trabajo. En 1960 nace la CONASUPO, que es esta parte de distribución y almacenamiento, que ya habíamos platicado que se había muerto, pero ya la revivieron en esta administración, con otro nombre, por supuesto. Y en el 65 se incluye ya todo, los ingresos y los gastos al presupuesto. Esto no se hacía antes. Incluye el sector paraestatal, o sea, Pemex, CFE, IMSS, ¿no? Entonces, obviamente, la composición del Producto Interno Bruto cambió y tomó mayor relevancia en la inversión fija bruta. Bajaron el consumo privado y las exportaciones e importaciones. El ahorro interno creció, aunque cayó el ahorro externo. El déficit del gobierno se mantuvo más o menos decente, nunca pasó del 2% del PIB. El déficit financiero llegó hasta el 4% del PIB. Y esto se financió con encaje legal. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No es la reserva monetaria que tienen los bancos que son obligados a mantener por ley? Era un impuesto a los bancos que tenían que tener un cierto porcentaje de reserva que no podían prestar ni mover, ¿no? Sí. Todavía existe, pero ya se llama de otra forma y ya no es tan obligatorio como entonces. Y luego se financió con deuda externa, porque obviamente el encaje legal no alcanzó. La deuda externa se quintuplicó, pasó del 5 al 9% del PIB. Si ustedes se acuerdan en cuánto estamos hoy, cerca del 45%. ¿No? Pero bueno. Empezó bajita, se quintuplicó, ¿no? Eso sí no ha pasado en los últimos años. En términos absolutos es poquito, pero en términos relativos es muchísimo. Y la producción agrícola empezó a descender y nos volvimos de un exportador neto de cereales a un importador. Y pues esto empezó a generar manifestaciones políticas obreras y del campo, que fueron todas combatidas, porque acuérdense que la premisa era mantener la estabilidad. En 1954 casi hay una huelga nacional, lo que pedían era un aumento salarial. En el 58 los maestros consiguieron alzas, los campesinos hubo toma de tierras y pedían reparto. Y en 1959 se empezaron las manifestaciones de los ferrocarrileros que no se pudieron conciliar, fueron reprimidos, hubo una requisa, los metieron a la cárcel. Y bueno, como pueden ver, aquí están todas las raíces del movimiento que vendría unos cuantos años después, ¿no? Pues derivados se hace un Congreso del Trabajo en 1966, donde agrupaban a casi todos los sindicatos, ¿no? Que querían controlarlo.
Por el 61 hay Movimiento de Liberación Nacional, que busca agrupar a la izquierda. En 1962, un líder del movimiento campesino independiente, Rubén Jaramillo, fue asesinado. En el 64 hubo un movimiento médico, que eso es una de las cosas a las que más miedo le tiene el gobierno federal, porque son muchos y son bastante educados, ¿no? Entonces, si algo no quieren, digo, los